Señor, una asimilación del poderoso mensaje de tu palabra. Y que todos, Padre Celestial, podamos ser preciosa y grandemente enriquecidos por tus misericordias. Te lo imploro, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio, sí, según San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 15, versículo 11 al versículo número 24. Nos dice el Señor conforme a la palabra leída acerca de un hombre que tenía, dice la Escritura, 2 hijos. Uno de ellos, siendo el menor, apresuró algo que en su debido momento él tenía que haber recibido, refiriéndonos a la herencia. Al parecer, por circunstancias que la Biblia esconde para sí, no se dan las pautas, sí, como para poder saber qué motivó a este hijo menor solicitarle a su padre la herencia. Mas sin embargo vemos a un padre, sí, de una manera muy abierta, sin reproche alguno, se la concede casi como que inmediatamente. Dice la Biblia, al tomarlas, lo primero que hace es irse a un lugar apartado y lejos de la mirada de quienes ya lo conocían. Sí, dice la Escritura que lo despilfarra en su totalidad. Si me acompaña por favor al versículo 13, la Escritura nos dice en la parte final de ese versículo: se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo, dice la Escritura, perdidamente. Y en el verso 14, como era de suponer, luego de haber malgastado todo cuanto le fue entregado, cuando todo lo hubo malgastado, dice la Biblia en el verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y eso provocó justamente lo que hoy hemos leído, que el hijo buscara en su humillación un empleo para poder subsistir, pero sin embargo dicha labor fue la más denigrante que él pudo llegar a experimentar. El tratar de cuidar cerdos para poder ganarse un plato de comida. La Biblia menciona que fue tratado de tal humillación que inclusive se atrevió a participar de las algarrobas, es decir, de la baza que se le daban a los animales. Y justamente en esa instancia es donde él puede llegar a recapacitar y acordarse que él tenía un padre que en su estado original, por así decirlo, teniendo también él empleados a su haber, no recibían el trato que él estaba recibiendo. Y eso le hace buscar de manera oportuna el poder retornar a su lugar de origen, pero ya no en una calidad de hijo, sino como lo dice la Biblia, en calidad de jornalero, de un sirviente. Pero para su sorpresa, cuando el padre lo vio a lo lejos, la Biblia menciona que él corrió a donde él estaba y no reparó, mi amado hermano, en reproches, sino más bien en amor y misericordia, y lo recibe como que si nada hubiese pasado. Y eso, claro está, demuestra el gran amor que asimismo Dios puede llegar a considerar o a tener por cada uno de sus hijos, por su creación. Esa misma situación se repite, diríamos, vez tras vez a través de la humanidad, pero cuando ésta reconoce que ha pecado y toma la decisión de volverse a Dios. Mas sin embargo, luego de haber leído hasta el versículo número 24, era menester también recordar el primer verso leído de esta historia, porque recuerde que Jesús está haciendo alusión a través de esta parábola, a cierta instigación que se le había hecho por parte de fariseos y escribas,
que lo habían tildado de un hombre insensato porque le daba cabida a participar a la hora de comer, a la hora de hablar o de entablar amistad con hombres pecadores. Recuerde, por favor, leamos primeramente Lucas 15, verso número 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos, y pecadores para oírle. Verso 2. Y los fariseos y los escribas, es decir, los encargados de interpretar y enseñar la ley, murmuraban diciendo: hablando de Jesús, a los pecadores recibe, y lo que es peor para ellos, y con ellos inclusive llega a comer también. Y eso para ellos, mi amado hermano, era un acto denigrante, insoportable, al ver que un rabí, porque en ese concepto o en ese escalafón lo tenían a Jesús, un rabí, alguien que practicaba al igual que ellos la enseñanza de la palabra, ¿cómo habría de ser posible que él se vuelva de una manera tan abierta frente a hombres tan manchados y sucios por el pecado? Cuando Jesús se entera de esto, porque dentro de él el espíritu de discernimiento también se operaba en la vida de Jesús, formula algunas enseñanzas a través de diversas parábolas. La primera de ellas, que la analizamos en su debido tiempo, fue la parábola de la oveja perdida. Seguidamente viene la parábola también de la moneda perdida. Y por último, la parábola del hijo pródigo. Claro está que Jesús toma cada una de ellas para dejar asentado que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que ha venido a buscar lo que se había perdido. Es evidente que estas parábolas ahondaban cada vez más en el corazón de los fariseos y de los escribas. Mas, sin embargo, para poder concluir con la parábola conocida como la del hijo pródigo, mi amado hermano, la Biblia dice en Lucas 15, en el verso 11, si usted es un poquito juicioso a la hora de la lectura, dice el verso número 11, también dijo: un hombre tenía, así empieza la parábola, tenía dos hijos. Desde el verso 11, o diríamos del verso 12 al verso que hemos concluido de leer, versículo número 24, se narra la historia, el inicio, el intermedio y el final de una historia de uno de esos hijos. Amén. Conocido como el hijo pródigo. Pero del versículo número 25 al verso 32 se narra otra historia, pero bajo, diríamos así, el esquema de la primera historia. Recuerde lo que decía el verso número 11. Un padre tenía dos hijos. Si yo le quisiera poner un prefacio a esta parábola, para mi manera de ver se llamaría la parábola del padre y sus dos hijos. Porque a la verdad la historia va a tomar en cuenta a todos los personajes de dicha parábola. Es decir, el papá, el hijo mayor y el hijo menor también. Pero bueno, eso es otra cosa. Versículo 25. Ahora vamos a concentrarnos, en la historia de la parábola, pero diríamos así, del segundo hijo de ese mismo padre. Entendamos esto. Hasta el momento el padre ha perdonado a su hijo sin recriminar las acciones de este. Pero ahora vemos al hermano mayor, al primogénito, dentro del mismo escenario. Veamos, cuál es el desenlace de esta enseñanza. Verso 25. Y su hijo mayor, por el contrario, ¿dónde se encontraba? Estaba en el campo, es decir, que el hijo mayor de este padre estaba
bajando, mientras que el hijo menor había estado, mi amado hermano, divirtiéndose, a rienda suelta, malgastando el dinero, no sabiendo aprovechar lo que se le dio en su debido momento. El hijo mayor estaba entregado, en este caso, a un trabajo permanente, sirviendo, siendo fiel con las tareas que a él se le habían encomendado desde siempre. Verso número 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, que debió haber sido al final de la jornada, a golpe de 4 de la tarde, llegó cerca de la casa. Pero recuerde, en ese día especial, algo había en la casa del padre, a diferencia de los otros días. La Biblia no me dice en qué día precisamente llegó a casa ese hijo, el hijo, hablando del hijo menor. Pero algo curioso, algo excepcional había pasado en ese día, que la Biblia menciona que había fiesta y había algarabía, regocijo por el encuentro, de un padre con su hijo que estaba perdido. Si vamos, por favor, a versículos anteriores, mire lo que nos dice el Señor en el versículo número 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Al parecer era como que se celebraba el cumpleaños de él. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa. ¿Y qué sucedió? Oyó, obviamente a lo lejos, oyó la música, y también de manera inclusive adicional, vio que se hacía cerca de la casa también danzas. Recordando, mi amado hermano, que dentro de de las tradiciones judías, cuando había fiesta, las fiestas no se limitaban muchas veces como sucede dentro de nuestro lado del mundo, acá en la parte occidental, que una fiesta se limita a las 4 paredes. Mi amado hermano, las fiestas judías o las fiestas orientales son fiestas prácticamente públicas, que trascienden de las 4 paredes e inclusive pueden abarcar una cuadra entera. Mi amado hermano, este hijo mayor vio a la distancia la algarabía, escuchó la música y gente bailando. Yo me imagino que el hijo mayor ha de haber pensado: ¿y qué? ¿Qué con todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Le aseguro que si algo no se le cruzó por la mente, era que su hermano menor había regresado. Si algo a él no se le pasó ni por pensamiento, sueño, era de que se lo reciba con bombos y platillos. Mas sin embargo, mi amado hermano, la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muchas veces va más allá de nuestras expectativas. La gracia de Dios, mi amado hermano, no se limita a mi manera de ver o de sentir las cosas. Dios tiene formas y maneras de poder, diríamos, tratar con cada individuo de una manera muy especial. Y si para Dios celebrar de pronto una reconciliación de un hombre que no ha servido para nada, pero Dios le quiere hacer fiesta en su retorno, pues es potestad de Dios el querer hacerlo, y nadie le puede reprochar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, su creador, y nosotros somos sus hijos, su creación. Amén. Diríamos, mi amado hermano, cuando usted ha tenido la facultad o la potestad, cuando sé que la mayoría lo hace, ya de una manera mucho más práctica, cuando usted va a comer y tiene tiene el privilegio, bueno, lo quiero manifestar así, de matar al animalito antes de comérselo.
¿sí? ¿Cuántos han podido matar, por ejemplo, una gallinita o un pollito? Antes era muy frecuente esto, le cuento. El esposo llegaba del mercado con gallina en mano, ¿verdad? Viva, y le decía a la ama de la casa, a su esposa, sí, aquí está, prepárese, sí, un buen caldo. O hágase un seco, ¿verdad? Que antes era así. Ahora ya es más práctico, uno ya compra, ¿verdad? Ya el animalito prácticamente hasta hecho ya presa, sí, despresado, muerto, pelado, y uno simplemente lo que hace es preparar. Pero diríamos que antaño no era así. El gusto o el deseo era llevar el animal vivo y en casa se lo degollaba. Mi amado hermano, sí, para Dios, obviamente sus formas y sus maneras de trabajar a veces son agradables a nuestros ojos, a nuestra vista, pero también a veces pudiera ser que Dios haga cosas que a nosotros no nos pudiera llegar a agradar tanto. Pero déjeme, sí, asentir algo que de pronto en contra aún de su criterio. A Dios no le interesa que pensemos de cómo Él puede formular en este caso, sus estrategias. Él sigue siendo Dios. Amén. Y en su soberanía, Dios festeja, si quiere festejar, el arrepentimiento de alguien. Dios puede quedarse callado y no mover un dedo. De pronto también, si alguien viene pidiendo misericordia y Dios de pronto vira la espalda y le dice, no te la mereces. Solo Dios, o en su potestad, mi amado amigo también, sí, Dios puede hacerlo como a Él se le antoja. Recuerde que la parábola ilustra la acción de un padre, sí, con respecto a dos hijos. Pero para darles una enseñanza a un grupo de fariseos, a un grupo de escribas que lo estaban criticando porque él tenía la costumbre de identificarse, sí, con gente pecadora. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 25 en la parte final, y llegó cerca de la casa, oyó la música y vio las danzas. Verso número 26. ¿Qué hizo? Y llamando, esto es algo curioso, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Ahora, mi amado, es necesario ver algo especial que la Biblia, obviamente, sí, oculta a nuestra mirada. Este hijo tenía toda la potestad para ir a preguntar él mismo, de manera directa, ingresar a la casa, llamar a su padre y decirle, padre, ¿y esto, sí, a qué se debe? ¿Verdad que sí? Él no era un esclavo. Él no era un insirviente. Él también era un hijo. Pero mi amado hermano, yo creo que diríamos así, muchas ideas y pensamientos cruzaron por la mente de este hijo mayor. Pudo ser que él de manera inesperada pudiera llegar a pensar diciendo, ¿acaso habrán hecho fiesta sorpresa para mí? Porque recuerde, ese día este hijo mayor salió a hacer sus jornadas de manera tradicional, acostumbrada. Fue al campo a trabajar y al término del día regresó como los días, sí, normales de trabajo. Puede ser también que él haya podido pensar, de pronto no será que habrá visita en casa, que algún pariente haya venido, sí, y mi padre le ha hecho alguna fiesta especial. Mi amado hermano, no importa las razones o las circunstancias que se le pudieron haber pasado por la mente a este hijo primogénito. Lo importante, mi amado hermano, es que el hijo no tuvo la confianza necesaria para apersonarse y averiguar por sus propios medios qué es lo que estaba pasando. Dicen por ahí que de boca en boca muchas veces o de mano en mano se puede llegar a perder inclusive hasta un elefante. Mi querido hermano, la Biblia me menciona en el verso número 26 que él, llamando a uno de los criados, le pregunta qué era aquello. Es decir, le dice, oye, ¿y ese cántico
Y esas alabanzas y esas danzas y bailes que están haciendo, ¿a qué se debe? El criado le responde, verso 27. Él le dijo, tu hermano ha venido. Oiga, cuando este muchacho o este joven, perdón, si el adulto recibe la noticia, esto debió haberle caído como un balde de agua fría. ¿Cómo? Hasta de pronto se destapó bien el oído. ¿Qué me estás diciendo? Tu hermano ha venido. ¿Quién? El que se fue. ¿Quién? El que se llevó la herencia. Él ha regresado. Mi amado hermano, hasta ahí, de seguro, cualquiera hubiera pensado, uy, le fue bien, ¿verdad? Le ha ido excelente. E inclusive pudo haber llegado a pensar, sí, tan próspero, tan enriquecido, sí, tan buen viaje de haber tenido, que inclusive en su retorno, sí, este hombre ha podido manifestar un gran banquete para mi padre. Pero la historia no quedó ahí. La Biblia menciona en el versículo 27 que se le dice al hijo mayor, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho, dice, matar el becerro gordo por haberle, aquí está el asunto, recibido bueno y sano. Es decir, oye, vino por lo menos con vida, sí, y no vino enfermo. Y eso le chocó. Eso, mi amado hermano, lo paralizó. Eso de alguna manera lo impresionó tanto que el semblante, mi amado hermano, al igual como un Caín frente a un Abel, al ver que su ofrenda no era aceptada por Dios, mi amado hermano, se ensañó contra su hermano. Pero a diferencia de Caín, este hombre no solo se ensañó contra su hermano menor, sino también contra su propio padre. Porque no compartió lo que su padre había decidido hacer con este hijo que había sido insolente, irreverente, sí, un hombre totalmente ajeno, sí, para sus ojos a recibir cualquier tipo de misericordia o de lástima. Mi amado hermano, y esa es la realidad de la humanidad. Esa es la realidad de la condición del hombre, porque el hombre no juzga según las misericordias de Dios, sino que juzga, mi amado hermano, conforme a su propio y perverso corazón. La Escritura nos narra en el versículo número 28 que entonces se enojó y como estaba enojado no quiso, dice la Biblia, entrar, ¿verdad? Verso número 28, y no quería entrar. ¿En dónde? ¿En la casa de quién? ¿De su hermano? No. ¿En la casa de quién? De su padre. No quería compartir la alegría ni la emoción de haber, sí, encontrado nuevamente a un hermano perdido, pero que estaba con vida. Y lo que era peor, el padre le había devuelto el título de ¿qué cosa? De hijo. ¿Qué le había otorgado el padre? Vestido, anillo y sandalias. Un esclavo comprado por un amo no podía, por regla, por orden de casa, vestir, sí, calzado. Él andaba, un esclavo en casa tenía que andar descalzo. Solo los hijos podían usar zapatos. Solo los hijos podían, sí, manifestar por medio del anillo de su padre que sobre ellos posaba la autoridad del patriarca de la familia. Solamente si un verdadero hijo vestía las ropas que eran identificadas como jerarquía en colores, así como José recibió de parte de su padre, sí, una túnica de colores que lo identificaba como el más prominente de los hijos, así también este hijo menor recibió vestidura elegante, recibió anillo y recibió sandalias. Mi amado hermano, yo le aseguro que el hijo mayor lo vio de pie a cabeza al sinvergüenza, según él. Y dijo, cuando vio a la verdad
se fijó, se ha de haber fijado muy bien. No vio vacas que vinieron, sí, a manera de prosperidad. No vio esclavos ni sirvientes nuevos en casa. Todo era lo mismo, con una sola diferencia. El hermano, sí, que se había ido, había regresado como se le dijo, bueno, sí, y salvo. Ay, sano y salvo. Verso número 28. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió, dice la Biblia, verso 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oiga, si hay que destacar en esta enseñanza, en esta parábola, es la acción del padre. Un verdadero padre no solamente vive preocupado por los hijos, diríamos, que han tomado mal camino, sino también aún por aquellos que sumisamente permanecen todavía bajo nuestro cuidado y responsabilidad. Un verdadero padre, mi querido hermano, no solamente se preocupa por el muchacho más enfermizo o el más delicado, sino que su expectativa está puesta y atención sobre todos los hijos que Dios le ha permitido tener. A veces un padre puede llegar a pensar, no, yo solamente me inclinaré y buscaré el favor de aquel que está sacando buenas notas, por ejemplo. O de aquel que siempre está acudiendo a mi ayuda, aunque no le diga absolutamente nada, él siempre está ahí siendo comedido. Mi amado hermano, si algo me enseña la palabra, es que Dios no hace acepción de personas. Y este padre es prototipo de Dios, preocupado por los que ya son salvos y preocupado por los perdidos para que lleguen también a la salvación. Esa es, mi amado hermano, la cualidad de Dios. Tan diligente por un hijo perdido como tan diligente por un hijo que ya estaba en casa. Y mire el denominador común. Así como salió al encuentro del hijo que había estado perdido, también salió, mi amado hermano, a recibir ¿a quién? A su hijo mayor que venía del campo. ¿Qué venía? Trabajando. ¿Usted cree, mi querido hermano, que los criados de la casa no fueron corriendo a decirle al padre de familia, amo, allá afuera está tu hijo mayor, el primogénito, se ha enterado que ha venido su hermano menor y ahora en una actitud de rebeldía no quiere entrar en casa? Mi amado hermano, pero el padre, y justamente bajo este contexto cultural, el padre no podía rebajarse como este padre se había rebajado, ni con el uno ni con el otro. Él era, mi amado hermano, quien merecía de sus hijos respeto. Él era quien merecía de sus hijos pleitesía y honor. Él era quien debería de haber recibido de sus hijos las atenciones. Pero vemos un padre abnegado, un padre sufrido, un padre, mi amado hermano, que no miraba como a veces suelen mirar los padres terrenales. Ah, no quiere venir a la iglesia. ¿Qué me importa que no vaya? Que si se quiere perder, que se pierda. Y lo deja. ¿Verdad? Que el que quiere sí acompañarme, que se vista y que venga. Y el que no quiere, que se quede en casa. Me da igual. ¿Verdad que a veces así actuamos? Y cuando se le pregunta, oiga, ¿y su hijo? Ah, no quiso venir. Si esa hubiera sido la condición de este padre de familia, ni se hubiese rescatado al primero, ni se hubiese hecho entrado en razón al segundo. Pero vemos un padre que va más allá de lo que se debe de hacer. Y eso justamente, mi amado hermano, es el evangelio. Hacer algo adicional a lo que alguien comúnmente se está acostumbrado a hacer. Mucha gente, sí, tratando de mantener su orgullo, dice, no, él me ofendió, él tiene que venir a pedir perdón. ¿Verdad que así es?
Y en ese orgullo, mi amado hermano, pasan años, décadas, llegan al borde de la misma muerte y están tan obstinados que hasta el final, hasta el último hálito de aliento, inclusive no pueden ni llegar a morir porque tienen todavía en su corazón raíces que no les permiten despegarse o desprenderse de este mundo. Muchos dicen, no puede morir. ¿Se ha escuchado esta expresión? Todo fue que se acercó tal o cual familiar. Se pusieron a cuenta. Oiga, parece mentira. Dice, y pudo morir. ¿Hasta dónde, mi amado hermano? A veces puede llegar la dureza, sí, de un corazón. Cuidado, mi amado hijo. Usted que tiene a su padre y a su madre con vida, no me va a malentender. Sí. Cuidado, va a llevar en su corazón una mala perspectiva de lo que está tratando de enseñarnos la Biblia en esta noche. Cuidado, va a pensar en su corazón y decir, o sea que yo hago lo que a mí me da la gana y este viejo y esta vieja tiene que aguantarme y tiene que buscarme. Cuidado, mi amado hermano. Si algo Dios demanda a los hijos es honra y obediencia para los padres. Amén. ¿Sí me están entendiendo cuántos hijos tenemos acá? ¿Verdad? Mi amado hermano, yo quisiera por favor que vayamos a la luz de la palabra y veamos simplemente algo adicional al texto que estamos leyendo. En el libro de los Proverbios, acompáñeme por favor. Carta a los Proverbios. Capítulo número 19. ¿Lo tiene? Vamos a ver ciertos textos de enseñanza. Proverbios capítulo 19. Luego pasamos a Proverbios 3, verso 12. Proverbios 19, verso 18. Dice ahí, castiga o reprende, como usted lo quiera asimilar, a tu hijo en tanto que hay, ¿qué cosa? Es decir, que puede llegar un tiempo en el cual tú quieras aplicar disciplina como padre a tu hijo, ¿y qué pasará? Ya no hay, ¿qué cosa? Ya no hay esperanza. Dice la Biblia, sí, verso 18, sí, más adelante, mas no se apresure, y esto es importante, no se apresure tu alma. ¿Para qué, mi querido padre? ¿Para qué? Para destruir a quién. Es decir, que hasta en la manera y la forma de corregir a nuestros hijos debe de ser con sensatez, con sabiduría, sí, con inteligencia. Este padre, si volvemos por favor, sí, al texto, si se acerca a su hijo y le hace un llamado de atención, ¿cómo lo hace? Con amor. ¿Cómo lo hace? Con paciencia. ¿Cómo lo hace? Con misericordia. Mi amado hermano, antes de introducirnos a Lucas 15, que es el texto inicial de estudio, vayamos a Proverbios capítulo número 3. Verso 11 y 12. Y primero le habla al hijo. A todos aquellos que tienen el privilegio de tener un padre y una madre. No menosprecies, hijo mío, el castigo ¿de quién? De Jehová. Ni te fatigues, ¿de qué cosa? Es decir, cuidado, te llegas a cansar ¿de qué? De su corrección. Mira, ¿sabes quién es el primero que está interesado en enderezar tu vida
Y muchas veces utilizando la reprensión, ¿quién es? El mismo Dios. Amén. Y si la Biblia a mí algo me enseña es que cuando Dios está obrando en reprensión, en corrección, yo no debo de qué cosa, dice la Escritura. Verso número 11, dice ahí que no me fatigue de qué cosa, de su corrección. Es decir, que yo no me vaya a poner en contra de lo que Él está obrando en mi vida, aun cuando muchas veces eso que Dios hace me puede llegar, sí, a doler. De manera adicional dice el verso 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien dice qué, a quien odia, a quien quiere. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículo número 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. Mire, ¿se rebajó o no se rebajó ese padre? ¿Cuántas veces usted ve a una madre? Este escenario se repite día a día en nuestros hogares, cristianos y no cristianos. Una madre que ruega a su hijo, sí, que a las 12 de la noche se le ha metido que ya viene, que va a salir con los amigos. Y la madre, mi amado hermano, al pie de la puerta rogando, inclusive derramando sus lágrimas, diciéndole, mi hijo, no salga, a esta hora es peligroso. ¿Verdad? ¿Cuántas tienen ese tipo, sí, de impases con sus propios hijos? Un padre, mi amado hermano, que trata de hacer entrar en razón, por ejemplo, que tal o cual amistad no le conviene a su hijo y le dice, mira Juan, solamente por inventarme el nombre. No sé si aquí hay alguien que se llame Juan. Dejémoslo solamente como una referencia. El padre le menciona a Juan, ten cuidado, fulano, sutano, mengano, no son amigos de fiar. Andan en malos pasos y pueden llegar a pervertir tu vida. El padre le ruega al hijo. ¿Verdad que así sucede? Mi amado hermano, pero en su obstinación y en su dureza, los hijos rechazan el consejo ¿de quién? De sus padres. Claro está, hasta que ellos comienzan a recibir las consecuencias de su obstinación y de su dureza. Más verso 29. Mas él, respondiendo, ¿quién? El hijo mayor le responde a su padre y le dice, he aquí, mire, tantos años que te estoy sirviendo. La Biblia no dice cuánto, pero desde su infancia hasta su adultez, dice ahí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Ahora, aquí, de acuerdo a ciertos historiadores y estudiosos teológicos, ¿sí?, es decir, de la escritura de Dios, mencionan de manera paralela de que este hijo mayor es prototipo de Israel, el cual se encuentra siempre, mi amado hermano, tratando de ajustarse a la ley como tal. Es decir, del prototipo del judío que para poder agradar a su padre necesitaba obligatoriamente cumplir todos los requisitos de la ley. Y piensa que por haberlos cumplido, el padre debe de tener en este caso sí, el deber o la exigencia de resarcir a cambio con toda buena dádiva para aquel que cumple la ley. Pero amado, si bien es cierto, el cumplir la ley puede traer favor para quien la cumpla, mi amado hermano, la ley no está por encima de la misericordia. La ley no está por encima de la gracia. De hecho, puede escucharse algo, diríamos, inapropiado. Puede ser inclusive que alguien infrinja la ley. Pero si al juez, movido en misericordia, le da a él,
simplemente el deseo de pasar por alto la infracción y dejar ir libre al culpable, mi amado hermano, el juez tiene la potestad de hacerlo. ¿Verdad que sí? Aun cuando la ley le diga que aplique una sanción. Y eso pasa muchas veces en nuestro contexto. No hace mucho tiempo hubo una condonación de deuda a aquellos que debían, ¿qué cosa? En el servicio de rentas internas. Aquellos que debían, sí, el declarar los impuestos y pagar los impuestos que generaba el IVA. ¿Cuántos ven las noticias? ¿Verdad? Mucha gente, mi amado hermano, saca RUT, por ejemplo, solamente ilustro la enseñanza. Sacan facturas porque en un determinado momento la necesitan, usa unas cuantas y luego se olvidan de ellas. Pero no saben que por la ley, una vez que se adquiere este trámite y esta responsabilidad, deben de declarar cada mes al servicio de rentas internas. Porque si no lo hace a tiempo, cada mes no declarado es una multa que se le atribuye. Mire, muchos dirán, uy hermano, de verdad ya me fregué. Mi amado hermano, y hay personas que por años tienen, diríamos así, las facturas o los RUT abiertos, y cada mes que pasa es una multa que se va acumulando, y esa multa genera intereses. Pero así como la ley dice que hay que sancionar este tipo, diríamos así, de impuestos fiscales, puede venir, mi amado hermano, a manera de gracia, sí, una revocatoria y decir que hasta tal fecha se le perdona a todo el mundo la deuda. Yo me enteré hace unos años atrás que así también hicieron con el agua, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cuántos se acogieron a ese beneficio? ¿Verdad? Con gracia, fue gracia. Mi amado hermano, no por ello podríamos decir que Dios nos insta a quebrar la ley. No, no. De hecho, la ley es buena. Pero, mi amado hermano, en la misericordia, Dios queriendo demostrar una enseñanza, recuerde esto, a escribas y fariseos que vivían la ley o trataban de vivirla o de imponerla al pueblo para que la viva. Es decir, obligando a que todo el mundo sí se vuelva en este caso, cumplidor de las leyes mosaicas. Se estaban olvidando de lo principal de la enseñanza de la ley, del amor, de la piedad, de la misericordia. Y cuando Cristo apareció en el escenario, diríamos bíblico, en la vida de aquellos judíos que estaban tratando de vivir una ley a rajatabla, al pie de la letra, mi amado hermano, quien no la cumplía o quien por alguna situación quebrantaba el mandamiento era señalado como pecador, culpable, inmundo, sucio, y con ellos los hombres israelitas no se juntaban. Mi amado, Jesús aparece en el escenario y no se encarga de buscar a los cumplidores de la ley, sino que se concentra en ir a los que habían quebrantado la ley. Se concentró en buscar en quienes no decían en sí mismos, yo no he ofendido a Dios en nada, sino que él se concentraba en buscar a gente que reconocía que había quebrantado la ley. Y en ellos, mi amado hermano, se manifestó la gracia. En ellos se manifestó el perdón de pecados. En ellos se manifestó todas las buenas dádivas del Salvador, porque al ver que en Jesús no había un rechazo, sino una aceptación para hombres y mujeres pecadores, los pecadores comenzaron a buscarlo, comenzaron a seguirlo. Los enfermos, que también eran una clase social desechada por los cumplidores de la ley, también comenzaron a identificarse con Jesús. Y claro está, ellos experimentaban milagros, perdón, eventos sobrenaturales. Mi amado hermano, este segundo hijo, del cual se narra ahora, que era el primogénito, la Biblia menciona en el verso 29, que él le responde a su padre diciéndole, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido, y póngale énfasis en esto, él trata de justificarse delante de su padre. No habiéndote desobedecido, ¿qué cosa? Jamás. ¿Qué es lo que le está tratando de decir? Yo me merezco una fiesta, porque yo nunca te he fallado. La fiesta que estás dando está mal. Mire, el hijo le dice a su padre qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Es como que usted le diga a Dios: Señor, estás mal. ¿Cómo es posible que a mí me hagas faltar el dinero y a ese que de pronto ni siquiera va a la iglesia lleve troncha, lleve cosas buenas y él se compre un carro y yo tengo que andar fijándome en la calle a ver si encuentro 25 centavos para subirme en el colectivo? Tú eres malo, eres injusto porque yo te busco. Mire, eso es lo que está diciendo el primogénito, y a veces así le reclamamos a Dios. Mi amado hermano, la prepotencia de aquel primogénito se dejó ver realmente de qué estaba hecho en su interior. No habiéndote desobedecido jamás y nunca, y aquí le imputa al padre que era un hombre injusto, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos un celo, mi amado hermano, que consume el corazón de este hijo primogénito. Pregunto, ¿a quién se le estaba haciendo fiesta? ¿A quién? A su hermano, ¿verdad? A su hermano menor. Hermano, por cierto, de sangre. Mi amado hermano, pero a veces, mire, hasta dónde puede llegar el celo que provoca egoísmo, aún dentro de la misma casa. Hijos que pudieran imputarle al propio padre: ¿por qué le has comprado a él el par de zapatos y a mí no? ¿Verdad que así reclaman? ¿Ah? ¿Y por qué a él el vaso más grande y a mí el más pequeño? ¿Por qué a él le diste la presa y a mí me dejaste solo el juguito del estofado? ¿Verdad? Y el padre o la madre siempre mencionando de manera amorosa: pero mi hijo, solamente había una, entonces no le hubieras dado a ninguno. Dice aquel que se siente perjudicado. Mi amado hermano, ¿por qué actúa así el hombre? Por su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa del hombre, aquella que se adquirió desde el huerto del Edén, cuando éste le permitió al diablo que lo pudiera vencer, haciendo caso omiso el hombre de lo que Dios había demandado y le dio cabida al engaño de Satanás. De ahí en adelante el hombre se hizo perverso de corazón. Para muestra un botón: usted en casa con sus niños, ¿cuántos le enseñan a mentir al bebé? ¿Cuántos le enseñan a ser egoísta al bebé? Pregunto yo, ¿usted le enseña a sus hijos a decir: no, mijito, usted pelee este juguete? ¿Usted le enseña eso? ¿Verdad que no? Pero todo es que usted pone a dos hermanos chiquitos y pone un juguete y cualquiera de los dos lo coge y dice: ¡es mío! ¿Verdad? Y pelea, lucha por retenerlo, y si fuera posible le pega, agrede a su hermano para que ese juguete no pueda ser compartido. ¿Quién enseñó esa maldad? ¿Quién enseñó esa inclinación? Mi amado hermano, nuestra naturaleza caída nos empuja, sí, a hacerlo. Mi amado hermano, para muestra bíblica, este escenario es mucho más que evidente. Revela la condición de un hermano que no compartía la alegría ni de un hermano menor restaurado, ni mucho menos compartía la alegría de un padre
padre que había recibido a un hijo que posiblemente si pasaba más tiempo en la calle, bien le podía haber esperado, ¿qué cosa? La muerte. Mire, yo podría decir de manera adicional que este hijo primogénito, si acaso el destino del hermano hubiera sido un nefasto destino, al enterarse hubiera dicho, bien hecho, se lo merecía, ¿verdad? ¿Cómo es, mi amado hermano, nuestra condición, por ejemplo, frente a nuestro prójimo? ¿Podríamos adquirir, aún sin poderlo entender, las mismas malas actitudes que este hijo primogénito? Que si su hermano en la fe, su prójimo, pudiere ser de alguna manera restaurado, y usted, si queriendo, diríamos, contender con Dios, le pudiera también reclamar y decir, ¿cómo es posible que hayas podido darle a este la oportunidad de prosperar o de ser restaurado, y yo que tengo tanto tiempo de ser cristiano evangélico, sigo caído, sigo sirviéndote y sigo sin ver un solo, sí, de pronto ministerio, un solo servicio, una sola oportunidad de ser, sí, engrandecido? Porque para nuestro penoso y nuestra tragedia, sí, muchas veces los creyentes de años son los creyentes que por lo general están esclavizados en las bancas, y son los nuevos convertidos, la gente pecadora que viene recién a Cristo, la que suele encaminarse de manera veloz, de manera, mi amado hermano, perseverante, y escalan y dejan atrás a los que ya tienen años como hijos de Dios. Y mucha gente podría recriminarle a Dios, o al hombre, o al pastor, diciéndole al mismo Padre, como le dijo este hombre, ¿y por qué permitió que éste subiera hasta predicar? Y yo que llevo aquí tantos años, ni para las ofrendas me sacan. ¿Verdad? Engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia, es el corazón del hombre. Este hermano no compartió para nada la decisión de un padre. La Biblia dice en el verso 30, capítulo número 15 de Lucas. Pero cuando vino este, mire que le está hablando el hermano a su padre, el hijo mayor. Pero cuando vino este, ni el nombre se lo dijo. ¿Quién dijo? Este tu hijo, que ha consumido tus bienes. Y se lo dice. Por si acaso, yo pienso que el hijo le dijo, por si acaso te olvidaste, papá, que ese al cual le estás haciendo fiesta, el dinerito que tú, sí, con tanto esfuerzo lo trabajaste y lo sudaste, este con prostitutas se lo gastó. ¿Verdad? Cualquiera diría, papá, ve, en esta te equivocaste. ¿Verdad? O con este hermano, el Señor a la verdad no habló para que lo pusieran ahí. Este ha despilfarrado, ha consumido tus bienes con prostitutas, con rameras. ¿Y qué has hecho? Has hecho matar para él. Dice ahí, no cualquier becerro, porque si algo hizo el padre, si retrocedemos un poquito, ¿qué dijo el papá con respecto a la fiesta? Verso 23. Traed el becerro, pero no el flaquito. Yo de pronto digo yo que el hijo mayor hasta ya le tenía puesto el ojo y dice, este me lo como para fin de año. ¿Verdad? Dice que el que guarda manjares, guarda pesares. Mi amado hermano, y el hijo, mire, se había fijado en todo, ¿sí o no?
Dijo, ¿cuál es? ¿Y qué lana es esta? Dice, esa lana es grande, ese pellejo es grande. No me digan que mataron, sí, a la oveja más grande para celebrarle a este sinvergüenza. Mi amado hermano, y dice, has hecho matar el becerro gordo. Versículo número 31, léalo conmigo. Él, es decir, el papá, entonces le dijo, ¿qué le dijo? Hijo, mire, tú siempre estás, ¿dónde? ¿Qué dice? Es decir, tú estás siempre bajo mi cobertura. Tú siempre estás bajo mi mirada. Tú siempre tienes a la mano mi amor, mi cariño y mis bienes son tuyos. Pero hay quienes posan más su mirada en hogar ajeno y se preocupan más en problema ajeno, mi amado hermano, que en su propia condición y estado frente a su Dios. Y cuando uno lo hace así, ni siquiera puede disfrutar tranquilamente su propia vida. Oiga, parece mentira, no quiero andar mucho en esto, pero puede ser que hasta en una congregación, cuando se viene a la iglesia, alguien puede estar con el rabito del ojo a ver cómo viene vestido el hermano. Y decir, mira, obviamente al que le sigue la par, no. Porque eso sí, el chismoso, siempre hay al otro chismoso en la iglesia. Son par y juego. Para buscar gente espiritual en la iglesia es difícil, ¿verdad? Hay que buscar con lupa. Dice, ¿dónde están los que oran? ¿Dónde está? ¿Quién será? Pero cuando de chisme se trata o de cosa mala se trata, se encuentran rapidito y son los mejores amigos. Y el uno codea al otro. Mira cómo entró. Uy, no le cuadra. Dice, mira ese zapato. Mira, ha venido de taco, ha venido de falda, ha venido sin falda, usó pantalón, se pintó, no se pintó, tiene hueco, no tiene hueco, está gordo, está flaco, está feo, calvo como yo. Algo le ve. Como suelo enseñar, si lo ves bajo, ándate, no, voy a usar propaganda, disculpe. Ándate a Paile y cómprale un par de zapatos con taco alto para que lo veas alto. Si te incomoda el pantalón, llévatela a la bahía y cómprale falda. Pero deja de murmurar de tu hermano. Si le ves gordo, págale una liposucción y lo vas a ver flaquito como a ti te agrada. ¿Sí me estás entendiendo? Pero no te pongas a cuestionar, mi amado hermano, cómo es que Dios tiene que hacer las cosas. Porque a Dios no le interesa si eres bajo, flaco, alto, gordo. A Dios lo que interesa son corazones arrepentidos que puedan satisfacerlo en sus obediencias, en sus mandamientos. Eso es lo que quiere Dios. Versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, ¿qué cosas son para sus hijos? Es decir, están al alcance de tu mano. Amén. Dice aquí, me era necesario, mire, necesario. Este padre no le hizo fiesta porque le dio la gana de hacer fiesta. No, mi amado hermano. La acción del hijo, del segundo hijo, la acción del menor, era, mi amado hermano, digna de ser castigada y reprendida. Claro que sí. Es que las malas obras no se pueden festejar. Es que las malas obras no se pueden recompensar. Dios sería injusto si no castiga el pecado del hombre. Pero nos olvidamos que sobre el pecado del hombre está el sacrificio de Cristo. Y si Cristo lo perdonó, yo no soy nadie para cuestionar lo que Cristo ha hecho. Amén. Y eso es lo que nos debemos de meter bien en la mente y en el corazón. Si alguien hizo algo que quebrantó la ley de Dios y vino arrepentido delante de la presencia del Señor Jesucristo, ese hombre queda limpio y libre del castigo. Te guste
o no te guste. Así de sencillo. Pregunto, ¿tú como padre no haces lo mismo? A veces, ¿verdad? Tú te enteras de ciertas cosas que tus propios hijos han hecho, ¿verdad? Y en el momento propiamente hablando de la situación que está candente, dice, a este cuando venga le meto palo. ¿Cuántos han pensado así? Tú vas a la, sencillito, un ejemplo muy práctico. Vas al colegio, entrega de libreta, recibe la libreta, ¿verdad? Y parece bombero todo eso. Te digo, uy, bendito. Ciencias naturales, 3. Matemáticas, 5. Inglés, 0.5, porque puso nombre en la hoja nomás. Y usted sale, destinado sale. Hoy me lo como, dice usted. ¿Verdad? O usted corre a la bahía a comprarle un Play 3. Y usted llega a la casa. Y ya como que va entrando, envolviendo en la mano, vea, a Santo Tomás. Lo agarra ahí. Mi amado hermano, pero la posición y la postura de aquel que ha quebrantado, de aquel que ha sentido realmente en su corazón que lo que ha hecho estuvo mal y que como consecuencia obviamente hay de manera palpable señales que gritan que se equivocó. Pero si él arrepentido se le lanza a los pies apenas usted abre la puerta y le dice, Padre, perdóname. Me arrepiento por no haberle dedicado tiempo al estudio, a la enseñanza, pero yo me comprometo que de aquí en adelante lo único que vas a ver ahí son puros 9 y 10. Usted puede tomar 2 decisiones. La primera, le puede decir, pero nadie te escapa de esta. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Está bien? Le dice, perfecto. Pero de esta, ni el Espíritu Santo te salva, le dice. Y lo fa. Pero también puede decirle, hijo, voy a creer en tu palabra y no te voy a castigar. Y demuéstrame con tus notas que lo que estás diciendo es realmente, sí, la verdad. Y el castigo queda inmediatamente abolido. ¿Verdad que así es? Pregunto, ¿qué marcó la diferencia entre lo uno y lo otro? La misericordia, amado hermano. ¿Sí me está entendiendo? Si usted, como lo dice la Biblia, y yo, siendo padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no sabrá darnos aún hasta de su Espíritu Santo si se lo pidiéramos. Una vez que este varón recibe de su padre las palabras del verso 32 que dicen, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era, mira, en tiempo pasado, era muerto, es verdad, es decir, lo que le dice el padre. Es verdad lo que me estás diciendo, le dice a su hijo primogénito. Él estaba muerto porque todo lo que tenía lo había malgastado con prostitutas, en licor, en vicio. Pero como él vino arrepentido y me ha pedido de rodillas que lo acepte nuevamente en casa, dice la Biblia, ha revivido. Amén. Esa es la gracia. Se había perdido, pero también ha sido, dice la Biblia, hallado, ha sido encontrado. Si tu hermano o tu prójimo se ha volcado a Dios para ampararse en sus manos, tú, mi querido hermano en la fe, que ya conoces de esa misma gracia, no pretendas cerrar tu corazón y hacer de tu prójimo
un desconocido. Gózate con Dios, con cada pecador que viene arrepentido a los pies de Cristo, porque eso es en esencia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas nuevas de salvación para los perdidos, porque ellos necesitan de médico, así al igual como nosotros necesitamos también en un determinado momento de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en esta hora, porque nos has permitido poder escuchar con libertad en esta nación, en este lugar, el eterno evangelio de la palabra de nuestro Dios. Tal cual como Jesús un día lo dijo en medio de los suyos: he podido públicamente manifestarle a todos tu voluntad. Señor, hoy esta palabra corre. Hoy esta palabra me anunció y me enseñó diciéndome: ¿quién eres tú para que alterques o te pongas a pelear con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene acaso potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oh Dios, tú recibes a quien quieres recibir y cierras también la puerta a quien quieres cerrar. Tú lo haces porque tú eres Dios, soberano para abrir tu reino a aquel que tú le quieras abrir tu reino. Y si en esta noche hay vidas que quieren ingresar a esa gracia, reconociendo el pecado que le hace barrera y obstáculo, Señor, hoy tú puedes cambiarles la vida. Y tu pueblo que te conoce se regocija por la oportunidad que tú les das a aquellos que están, Padre, en esta hora considerando este evangelio para recibirlo en su corazón. Permite, oh Dios, que ellos puedan ser salvos. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos también con los que sufren, porque esto es el evangelio. Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también a nosotros, los gentiles. Los que estando lejos han sido llamados. Los que estaban perdidos han sido encontrados. Y hoy por hoy, oh Dios, tú llamas al hombre al arrepentimiento y llamas a tu pueblo a ir en rescate de ellos y a pregonar las buenas nuevas de la salvación. Oh mi Dios, yo te doy gracias porque aquí nos das la oportunidad de poder pregonar el evangelio a toda criatura. Alcanza a los perdidos a la distancia hasta donde puedan llegar estas ondas, oh Dios, que salen por medio, Señor amado, Señor, de una bocina. Alcánzalos, oh Dios. No importa si desperdiciaron su vida con rameras, en drogas, alcohol, adulterio, robos u hurtos. Un hombre que de pronto no ha experimentado una vida tan baja podría cuestionar tu perdón y podría decirte a ti
que no eres justo. Mas sin embargo, hoy nos has enseñado que la justicia no está en el poder del hombre el darlo, sino en el poder de Dios el otorgarlo. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia salvadora de Cristo. Y en esa gracia yo me cobijé un día. Y en esa gracia la iglesia se amparó un día. Y hoy por hoy cuidamos de esa gracia con temor y con temblor. Y por eso también, oh Dios, estamos agradecidos que así como un día se nos abrió la puerta de tu reino, también, Señor amado, hoy se abrirán nuevamente tus puertas para recibir, oh Dios, a hombres pecadores, pero que se arrepienten y aceptan por la fe al Hijo de Dios como su Salvador. Gracias, Jesús, porque esa obra hoy ha cambiado la vida de los hombres. Esa decisión hoy ha podido dar oportunidad de vida a aquel que se encontraba muerto. Porque ha podido ser encontrado aquel que estaba perdido. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo. Porque hoy, por cada pecador que se arrepintió, hay fiesta en los cielos. Y si hay celebración en el cielo, también lo hay aquí en la tierra, aquí en esta iglesia. Porque, oh Dios, yo también me identifico con tu misericordia y con tu regocijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén.